Decía la palabra de hoy, refleja lo que muchas veces nosotros podemos vivir o experimentar a diario, semanalmente o nuestra vida entera. Yo creo que todos los que estamos aquí somos hombres, mujeres, jóvenes, tal vez algunos más adolescentes, pero aún así, con la corta edad que cada uno pueda tener o con la edad ya más avanzada, todos vivimos desafíos, pasamos por tormentas, pasamos por problemas, por dificultades, amén. Pero algo que me llama poderosamente la atención es que la Biblia nos muestra, y Jesús de manera práctica le mostró a los discípulos cómo vivir en medio de las tormentas, cómo atravesar tempestades, amén. ¿Por qué? Porque todas las vamos a atravesar. En algún momento usted puede atravesar una pérdida, una crisis financiera, una enfermedad, un problema que vea que es una tormenta, que es algo que nosotros con nuestras fuerzas no podemos, de alguna manera podemos decir así, no podemos vencer. Pero déjeme decirle algo, todos nosotros atravesamos tormentas, pero hay un destino que todos nosotros tenemos, amén. Cada uno de nosotros tiene un destino que el Señor ya lo marcó. Cuando usted mira la Biblia, usted va a ver que había nombres, Moisés, Abraham, José, Isaac, los apóstoles, Job, David. Cada uno de ellos son hombres que pasaron por desafíos. Amén. Job fue un hombre que perdió prácticamente todo lo que tenía, casi que la propia vida de él la pierde. Amén. Pero Job tenía un destino para alcanzar. Si nosotros miramos la historia de Moisés, Moisés fue podemos decir así, un bebé que fue colocado en un río y la historia de él se podía haber terminado ahí, pero dice la palabra que Moisés creció en el palacio, pero un día él salió del palacio, él guió al pueblo de Israel hasta llegar al destino que el pueblo tenía. Amén. Entonces déjeme decirle algo, lo que usted está viviendo hoy no es el destino que el Señor tiene para cada uno de los que estamos aquí. Amén. ¿Por qué? Porque desafíos, tormentas, problemas no definen lo que el Señor tiene para hacer en nosotros. Amén. No define. Si usted mira la Biblia y lee estas historias, usted va a ver que cada uno de ellos pasó por dificultades, pasó por problemas. Moisés tuvo años y años en el desierto. Desafío, tormenta. Cada uno de ellos pasó por dificultades. Amén. Y nosotros como iglesia no estamos fuera de eso. Usted no está fuera de las tormentas. Usted no está fuera de los problemas. Pero eso no va a definir lo que el Señor va a hacer en su vida. Amén. Tal vez usted se mira hoy y dice, yo no sé cómo va a suceder todas las cosas, cómo el Señor va a hacer, porque el Señor me habló y dijo que tiene planes y que tiene propósitos en mi vida. ¿Y cómo el Señor va a cumplir? El Señor sabe cómo. No se preocupe por la tormenta que está viviendo hoy. Amén. Dice la Biblia en Marcos 4:39. Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús hace una pregunta a los discípulos, que es una pregunta que nosotros podemos recibir en muchas de las circunstancias que vivimos. Jesús nos puede preguntar en muchos problemas, en tiempo de enfermedad, en tiempo de crisis, en las dificultades. Esta pregunta tendría que venir a nuestra mente. ¿Cómo estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que los discípulos veían a Jesús hacer milagros. Los discípulos veían a Jesús transformar las circunstancias. Cuando no había alimento, Jesús trajo alimento para 5,000 personas. Solo contando los hombres, dice la Biblia, no eran ni las mujeres ni los niños. Ellos vieron personas que no veían volver a ver, paralíticos no caminaban, volver a caminar. Vieron un montón de cosas suceder.
Pero dice la palabra que en cierto momento llega una tormenta, Jesús dormía y ellos tuvieron miedo. ¿Por qué, hermano? Tuvieron miedo. Porque el miedo hace parte del ser humano. Pero donde hay miedo, no hay algo muy importante en nosotros, que es fe. Donde hay temor, no hay fe. Donde usted tiene miedo del mañana, es porque usted no cree en que Dios puede transformar el mañana. Entonces yo en esta noche le traigo una palabra que espero que cambie su forma de ver cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos guarda. Amén. ¿Sabe que la palabra amedrentados tiene como sinónimo la palabra cobardía, que proviene del francés antiguo coart? ¿Sabe lo que significaba coart? Significaba cola. ¿Ya vieron los perros cuando tienen miedo? ¿Qué es lo que hacen? Ponen la cola entre las piernas, ¿verdad? Entre las patas. Es decir, más claro. ¿No? Entonces esto hace alusión a que cuando nosotros tenemos miedo de las circunstancias, nosotros actuamos muchas veces como actúan los animales, los perros. Usted tiene temor, queda con miedo y se disminuye ante las circunstancias. Pero déjeme decirle algo. Usted nació de un Dios que es valiente, de un Dios que no tiene temor, de un Dios que no tiene miedo a las circunstancias. Él cambia las circunstancias. ¿Sabe? Jesús, cuando anduvo en la tierra, Él vivió diferentes cosas. Pasó por estas tempestades, pasó por persecución, pasó por un montón de problemas. Nada, nunca hizo que Jesús tuviera temor, que Jesús tuviera miedo. Y dice la Biblia en 1 Juan 4:17 que nosotros somos como Él es, nosotros somos así en este mundo. Amén. Entonces cuando nosotros miramos, cuando yo miro aquí para los hermanos que están en este lugar, yo no veo personas que tienen temor. Yo veo personas que son como Cristo es aquí en el mundo. Amén. Entonces cuando miro para los hermanos que están aquí sentados, tal vez usted pueda pensar, Pablo, si vos supieras que yo estoy re preocupado, estoy pasando por dificultades, estoy con temor, estoy con miedo, no es eso lo que la Biblia me dice. La Biblia me dice que cada uno de los que estamos aquí somos como Cristo es. Así nosotros somos en este mundo. Amén. Y la Biblia muestra muchas historias, y entre una de esas historias está la historia de Gedeón. Gedeón era un juez. Antes de venir Saúl, el pueblo era guiado por jueces. Y dice la palabra, lee aquí conmigo Jueces 7. Dice así, 7:2, perdón. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Sabe? Hay algo interesante en esta historia. Y es que Gedeón pensaba que con 32,000 hombres él iba a guerrear. Él pensaba que la batalla iba a ser con 32,000 hombres. Pero lo que Dios le dice a Gedeón, decirle que aquellos que tengan miedo se vuelvan. Se volvieron en aquel momento 22,000 personas. Y si usted sigue la historia va a ver que él terminó con 300. Y con esos 300 fue a la guerra. ¿Por qué? Porque la obra del Señor no es hecha por hombres y mujeres temerosos. Lo que nosotros hacemos es hecho por hombres y mujeres valientes, que tienen osadía y coraje para enfrentar diferentes circunstancias. ¿Sabe, hermano? Todos vivimos circunstancias diferentes. Los problemas que usted está viviendo hoy no lo estoy viviendo yo. Y viceversa. Pero el Señor nos llamó para nosotros ser hombres, mujeres que tienen valentía para enfrentar las circunstancias, para enfrentar los problemas. Amén. ¿Por qué? Porque la cobardía no hace parte de usted. No hace parte. La cobardía no hace parte de su interior. El Espíritu Santo que está en nosotros es alguien intrépido,
que tiene osadía, tiene coraje, pero no tiene miedo. Amén. Y dice la Biblia que estos hombres volvieron, 22.000 volvieron para atrás. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar, a imaginar, ¿qué fue lo que los llevó a ellos decidir irse? Pero siempre cuando usted va a enfrentar una circunstancia, diferentes pensamientos llegan. ¿Cómo será? ¿Cómo Dios va a ser? ¿De qué manera Dios nos va a sacar de este problema? ¿Y cómo Dios va a sanar? ¿Y cómo Dios va a cambiar mi historia? Muchas preguntas comienzan a venir en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja de una manera solamente, solo de una forma. Es a través de los pensamientos y mentiras que él coloca en nuestra mente, en nuestro interior. Es de la única forma que el diablo puede ganarnos. Es de la única manera. ¿Sabe? Si usted está enfermo, ¿sabe lo que el diablo le va a hacer ver? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no te sana? Si Dios es tan fuerte, si vos sos hijo, si pasás escuchando que sos hijo amado, ¿por qué no sos sanado? Está pasando una crisis financiera. Pero si Dios es tan bueno, como siempre predican en la palabra ofrenda, que Dios es poderoso para darte mucho más, ¿por qué eso no sucede en tu vida? Solo a través de mentiras el diablo puede trabajar en nosotros. Pero nosotros no vamos a permitir, amén. En el nombre de Jesús, usted no va a permitir que eso suceda, amén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno, amén. No es Dios que manda tormentas, no es Dios que manda enfermedades, no es Dios que manda crisis. Es el diablo que manda todas esas cosas, amén. ¿Por qué? Porque todo lo que es bueno, dice la Biblia, y toda dádiva vienen de lo alto, del Señor, amén. Todo lo que es bueno viene del Señor, amén. Y dice la Biblia que Jesús reprende la tormenta y la tormenta se calmó al instante, al momento. Y eso me hacía pensar que muchas veces nosotros pasando por enfermedades, pasando por crisis, pensamos que otra persona puede venir y orar por nosotros y eso cambiar. Déjeme decirle algo, usted tiene poder en su boca, en su palabra, para que las circunstancias sean cambiadas. Amén. Usted tiene poder. Usted va a decir, pero Pablo, no me conoces, no sabes lo miedoso que soy, lo temeroso que soy, yo no me animo a decir, enfermedad, vete porque tengo miedo de orar por una enfermedad. Hermano, hay poder en nosotros, hay poder en su interior, amén, para cambiar todas las cosas. Solo que algo que me llama la atención es que por un lado tenemos los discípulos en el mismo barco, la misma tormenta, pero una circunstancia diferente. Dice la Biblia que los discípulos comenzaron a entrar en crisis. Comenzaron a decir, nos vamos a ahogar, vamos a morir, vamos a perecer. Y Jesús entró en crisis también. Dice la Biblia que Jesús dormía. ¿Ya vieron esos que no lo despiertan ni con un tren? Que hasta le alumbran en la cara, así no se despiertan. Hay algunos ahí que yo conozco que no se despiertan con nada. Se duermen, puede pasar el tren al lado, así que ellos siguen plenos. Jesús estaba descansando. Misma circunstancia, la misma tormenta, la misma tempestad. Los discípulos pensando que iban a morir. Jesús dormía y descansaba. Yo me imagino y me pongo a pensar que Pedro habrá gritado, vamos a agarrar los remos, desplieguen, ¿cómo es que se llama esto? Las velas. Vamos, todos remando. Pedro sabía remar. Pedro era pescador, estaba acostumbrado al mar. Ellos eran crack. Si me pones a mí arriba un barco, me hundo solo. Arriba un bote, me hundo solo. Pero ellos sabían lo que hacían. Eran pescadores profesionales. Y yo me imagino que ellos habrán intentado desplegar toda su inteligencia de cómo hacer de forma natural. Pero Jesús dice en la Biblia que él se despertó y solamente dijo unas palabras. Y con esas palabras todo se calmó. ¿Sabe? Hay cosas, hermano, que usted está intentando solucionar y que usted no va a solucionar con su fuerza física, con su inteligencia.
No, pero yo voy a hacer esta estrategia y voy a vender más. Y yo voy a hacer así, voy a cambiar la forma. Bueno, comience a declarar la palabra. Comience a liberar la palabra que el Señor nos dio. Está difícil la tempestad, dé una orden. Está difícil la crisis, dé una orden. Está doliendo, dé una orden. En nosotros hay poder, amén. En nosotros. Porque ¿sabe cuál es el problema? Es que usted queda callado ante las circunstancias. Usted queda en silencio ante los problemas. Los problemas no son para mirarlos, son para dar una orden y reprenderlos. Amén. Jesús hacía eso. El Señor hablaba. Porque ¿sabe qué es lo que viene después? Estoy cansado de ir a la iglesia, Cristian. Estoy cansado. Estoy siempre ahí y las cosas no cambian. Estoy decepcionado con el liderazgo. Invierto tiempo, los hermanos no vienen a la célula. Los hermanos parece que no valoran la clase. No tengo ganas de seguir, quiero abandonar. ¿Por qué va a abandonar? Esas son mentiras que el diablo está colocando en su mente. ¿Sabe cuál es la verdad? Que cuando usted declara, las cosas cambian. Cuando usted declara, las cosas son transformadas. Usted no escuchó el testimonio que yo le contaba hace poco tiempo de los niños. Un ayuno, un viernes, las líderes se juntaron para orar y ayunar. Los puntos cambiaron. ¿Por qué? Porque hay poder en lo que nosotros declaramos. Hay poder en lo que usted habla, amén. Ahora, ¿será que vencemos desesperados? Entrando en crisis, saliendo a buscar la manera. Usted vence cuando usted descansa en el Señor. ¿Cómo descansamos en el Señor? Creyendo que Él es poderoso para cambiar todas las cosas. Amén. Todas las cosas. Dice Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad. Gustad, probad, experimentad. ¿Sabe lo que eso genera? Cuando usted prueba, eso genera conocimiento de quién es Dios. Eso genera conocimiento de quién es el Señor. ¿Sabe quién experimenta favor? ¿Quién experimenta problemas, oraciones siendo respondidas, los problemas siendo cambiados? Aquel que conoce al Señor. Si hoy alguien viene y le dice, fulano, te voy a dar un cheque con $10,000, anda al banco y cobralo. Y usted no conoce a la persona. ¿Usted estaría confiado? ¿O usted solo va a confiar después que lo cobre? Después que lo cobre, ¿verdad? Hasta que usted llega al banco, usted dice, no sé si es verdad. Y hasta conociéndolo a veces es difícil, ¿verdad? Pero si usted conoce, usted tiene un poquito más de confianza. ¿Sí o no, Oscar? Si Oscar me trae un cheque, yo voy confiado. Cuando nosotros conocemos, nosotros tenemos una confianza. Cuando usted sabe quién es, usted confía de una manera diferente. Pero si usted no conoce al Señor, si usted no conoce el poder que hay en Dios, el amor que el Señor tiene por usted va a creer que Dios lo puede sanar. Usted va a creer que Dios puede cambiar su circunstancia financiera, su familia. Gustad, ¿cómo es que dice el versículo? Me lo sacaron. Prueben, vean, le cambiar. Amén. Gustad y ved. Gracias, Pablo. ¿Sabe una de las cosas poderosas de los discípulos? Que dice la Biblia que después que Jesús calmó la tempestad, ¿usted vio la pregunta que ellos hacen? ¿Se acuerdan de la pregunta que ellos hacen o no? ¿Quién es este? Hermano, los discípulos andaban con Jesús. Ellos caminaban con el Señor. Y ellos se preguntan, ¿quién es este, Fede? Que hasta el viento le obedece. O sea, los discípulos tenían un conocimiento de Jesús, pero que no era el conocimiento real de lo que era Jesús. ¿Usted ha escuchado de Dios?
¿Sí o no? Pero usted sabe el poder que tiene Dios. ¿O usted solo ha escuchado? Dice la Biblia que los discípulos se preguntaban, ¿quién es este? Óscar, ¿quién es este que calma el viento? Que la tempestad le obedece. ¿Quién es? Ese era Jesús. ¿Sabe? Si usted no conoce a Jehová, Jireh o Jireh, usted no va a saber aquel que calma las crisis. Si usted no conoce a Jehová Rafá, usted no va a saber aquel que trae la sanidad en medio de las enfermedades. Pero usted tiene que tener conocimiento pleno de quién es Dios. ¿Sabe, hermano? Si no, usted va a ir por el mundo creyendo en un Dios que usted aún no conoce. Usted va a hablar de un Dios que aún no experimentó. Pero el Señor está aquí en esta noche para que usted pueda experimentar el Dios de milagros, el Dios que tiene poder, amén. El Dios que hace cosas extraordinarias. Amén. Amén. ¿Usted cree en ese Dios? Entonces yo creo que usted no va a andar más temeroso por el mundo. No va a andar preocupado. No va a andar ansioso. Amén. Porque el Señor nos ama y el Señor nos cuida. Amén. Pero ¿cuál es el problema? El diablo quiere traer una semillita aquí en su mente que dice, ese Dios, si tanto te ama, ¿por qué Él no te soluciona las cosas? ¿Por qué Él no cambia las circunstancias? ¿Por qué Él no arranca esos problemas? ¿Sabe? El diablo siempre cuando Él viene a hablar, Él va a transformar su pensamiento. Y usted va a comenzar a pensar, si Dios me amara, ¿por qué Él no me sana? Si Dios me amara, ¿por qué Él no me da recursos? Si Dios me ama, ¿por qué no abre unas puertas? Hermano, no es algo que yo no lo viví, yo ya lo vivía eso. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué Él no hace tal cosa? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué Él no cambia las circunstancias? Muchas veces nosotros podemos preguntarnos eso. Pero déjeme decirle algo, Dios es el Dios de los milagros. Es el mismo ayer, hoy y será de aquí a 10, a 15 años. Será el mismo Dios. Es el mismo Dios que conocieron aquellos de la antigüedad. Es el mismo Dios que Pablo experimentó, que los apóstoles experimentaron. Es el mismo Dios que tenemos hoy. Es el mismo Dios. Amén. Dice la Biblia en Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar al niño que todavía está amamantando para no tener compasión del hijo de su vientre? Pero incluso si ella lo olvidara, yo no te olvidaré. He aquí, te he grabado en las palmas de mis manos. Las personas se pueden olvidar de nosotros. Dios nunca se olvida. Las personas pueden abandonarnos. Dios nunca nos abandona. Y presta atención a algo. Dice la Biblia que la tempestad estaba fuerte. Las olas golpeaban el barco. Yo me imagino que el agua estaría entrando dentro del barco. Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Cuando los discípulos llegan y le dicen, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Jesús enseguida se levantó. Las tempestades no le preocupan al Señor, pero cuando nosotros lo llamamos, Jesús atiende. Cuando usted abre su boca y llama por Jesús, Jesús atiende. ¿Sabe por qué a veces no vemos las cosas siendo cambiadas? Porque no llamamos por Jesús. Llame por Él. Está difícil, llame por Él. Clame por Él. Solo Él tiene poder de cambiar todas las cosas. Y hay algunas cosas que quiero que usted guarde en su corazón. Y es que son muy importantes. Primero, hay una medida de fe que cada uno de nosotros tenemos. Hay una medida de fe. Dice la Biblia que cuando Jesús le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? No tenéis fe. El Señor nos dio fe a cada uno de nosotros. Usted tiene fe. Tal vez usted tiene una fe pequeña. Tal vez hay hermanos que tienen una fe grande. Hay hermanos que tienen la confianza de declarar y creer que el Señor hace milagros. Pero hay hermanos que tienen una fe un poco más pequeña. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando usted no usa la fe.
Porque una fe pequeña, ella aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué que la fe aumenta? Cuando son oraciones respondidas. Amén. Nosotros como cristianos somos hombres, mujeres, que tenemos que tener oraciones respondidas. ¿Por qué? Cuando usted está orando por algo simple y sucede, te agarra más fuerza. Es como quien va al gimnasio, ¿verdad, Oscar? Él cada vez que va yendo... ¿Usted iba al gimnasio, hermano? ¿Por qué se ríen? La verdad que después yo te digo quiénes se ríen. Van a ver un hombre que va al gimnasio. Cuando usted va al gimnasio, es por lo menos lo que cuentan, ¿verdad? Yo tampoco lo sé. Aquel que va al gimnasio, a medida que va yendo, con el tiempo, ¿qué va pasando? Los músculos van creciendo, ¿verdad? Ahí usted ve que no vamos al gimnasio, ¿no? Pero el físico va cambiando. ¿Por qué? Tiempo, inversión. Pero aquel que va al gimnasio y ve que está creciendo, él siente más motivación para seguir. Cuando usted ve que las oraciones son respondidas, su fe crece para creer en cosas más grandes. Amén. A medida que usted va creciendo en fe, usted va creyendo que hay cosas más grandes que el Señor tiene para usted. Entonces un día usted ora por un dolor de cabeza, y usted dice, wow, el Señor me sanó el dolor de cabeza. Ahí usted tiene un dolor un poco más complicado y usted dice, el Señor me sanó, me va a sanar ahora. Porque usted comienza a experimentar. Y esa medida de fe comienza a crecer, hermanos. Al punto que usted va a creer en cosas que usted nunca imaginaba. Pero el problema es cuando no usamos la fe aún cuando es pequeña. Use la fe que tiene. Si los discípulos hubiesen creído que en ellos había poder para orar por aquella tempestad, Jesús hubiera seguido durmiendo. Jesús seguiría durmiendo. Estaría descansando. Lo voy a decir hasta hoy, pero estaría descansando. Seguiría durmiendo tranquilo. Y los discípulos hubieran hecho aquello que ellos tenían autoridad para hacer. ¿Amén? ¿Te creen eso? El Señor hubiese seguido plácidamente descansando. Pero el Señor se tuvo que levantar y reprender la tempestad y decirle, ¿por qué están con miedo? Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué usted está con miedo? ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué tiene temor del mañana, de las cuentas, del futuro? No tenga miedo. El Señor es poderoso, amén, para hacer cosas extraordinarias. Y hay en la Biblia evidencias de hombres y mujeres que tenían fe, que creían. Dice la palabra que había un centurión que tenía un hombre que estaba enfermo. Y él simplemente creyó que Jesús hablando, aquel hombre sería sanado. Fe extraordinaria. ¿Ven? Hay una mujer que se encuentra y dice que ella, la mujer sirofenicia, y ella tenía fe con simplemente migajas que caían de la mesa de los hijos. Ella dijo, solamente con eso, yo creo que Dios puede hacer algo. Fe, hermano, fe. Pero déjeme decirle algo, el Señor no le está dando migajas. El Señor nos dio su Hijo. El Señor no nos dio poca cosa. Él nos dio a Jesús. Cuando usted cree en la obra consumada de Jesús, usted cree que el Señor, Él hizo todo por nosotros. Entonces, ¿qué es una enfermedad delante de un Dios tan extraordinario? ¿Qué es un problema financiero delante de Jesús? No es nada, hermano. No queda reducido a nada. Consejo, use la fe que el Señor le dio. Use la fe que Jesús colocó en su interior. Comience a usar, comience a ejercitar, porque ¿sabe qué? Hay un lugar donde está la fe. Dice la Biblia que está en nuestro corazón y en nuestra boca. Lo que usted habla demuestra la fe que hay en nosotros. Cuando alguien le dice, vamos a orar por tal cosa, y usted dice, pero eso solo en Brasil sucede. Vamos a hacer tal cosa, eso solo en Brasil pasa. Usted anula la fe y lo que el Señor puede hacer en su vida, aquí en Tacuarembó, en Uruguay, en el lugar que sea. Amén. El Señor puede hacer donde sea. ¿Por qué? La fe está en nosotros. Y sabe, déjeme decirle algo, la fe es invisible. La fe no se ve.
Pero los frutos de la fe pueden ser extraordinarios. Hoy lo que usted cree no se ve, pero lo que el Señor puede hacer es sobrenatural. A mí me encanta escuchar personas que hablan con confianza de que Dios puede hacer. Hay personas que a veces hablan cosas que parecen locuras. Parecen algo que no tiene sentido. ¿Sabe? Hay un pastor ahora, nosotros estamos hablando con Pastor Tiago el otro día. Un pastor que construyó un local de varios millones de dólares en Brasil. No usaron dinero de nadie, solamente con lo que el Señor fue dando de ingresos en la iglesia. Hicieron un local de varios millones de dólares. Si yo le muestro el local, después le voy a pasar algún videito, alguna foto ahí en el grupo. Es algo asombroso, casi media cuadra. Es algo extraordinario. Si el Señor hizo allá, el Señor puede hacer aquí. No es que hace en Brasil y acá no. Hace en Brasil y acá también. Pero nosotros tenemos que activar la fe que hay en nosotros para creer que el Señor puede hacer cosas grandes. Amén. Cosas extraordinarias. Si las migajas sanaban, Jesús, Él puede hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales. Amén. Amén. Dice la Biblia en otra ocasión, porque Jesús iba aumentando el nivel y la fe de los discípulos. Jesús siempre nos enseña para nuestro día a día. ¿Sabe por qué? Porque usted hoy está aquí y yo creo que tal vez muchos están pasando por dificultades. Todos, o casi todos. Si usted no está pasando por nada, yo me alegro por usted y le voy a pedir la receta. Pero si usted está viviendo una vida así, sin problema, yo lo admiro. Amén. No sé si está vivo, pero si está pasando una vida sin problemas, una bendición. Solo que dice la palabra que Jesús envía a los discípulos en la barca y se levanta una tempestad en el mar de Galilea. Esta vez Jesús no estaba en el barco. Jesús quedó en tierra. Y ellos se van como a 6 kilómetros. El mar de Galilea aproximadamente 14 kilómetros de ancho. Ellos van en la barca y se levanta una tempestad. Solo que ahora Jesús los quiere llevar a un próximo nivel. No solamente calmar tempestades, sino que ahora andar por encima de las tempestades. Dice la Biblia que Jesús llega caminando sobre el agua. Jesús no estaba en la barca, estaba caminando sobre el agua. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y dice la Biblia que Pedro se baja y comienza a caminar sobre las aguas. ¿Amén? Pedro ya no estaba en un barco en medio de una tempestad. Pedro estaba caminando sobre las tempestades, sobre el agua. Amén. Y eso es un nuevo nivel de fe. ¿Por qué? Usted ya probó caminar sobre el agua, pero se hundió, ¿verdad? Le falta la fe de Pedro todavía. En la barca era un lugar de seguridad. Sobre el agua es un lugar de fe. Andar sobre el agua es un lugar donde no todo el mundo anda. Subirse en un barco, todos nos subimos. Caminar sobre el agua, pocos lo hacen. ¿Saben? Las tempestades, hermanos, vienen para que nosotros aprendamos a mandar callar y a nosotros caminar sobre el agua. Nosotros tener el coraje de andar y hacer aquello que Jesús hacía. Dice la Biblia que Pedro camina sobre el agua, pero llega un momento que él para de mirar a Jesús y él comienza a mirar a su alrededor. ¿Qué fue lo que sucedió cuando él mira a su alrededor? Se hunde. ¿Por qué? Él dejó de mirar a aquel que lo estaba sosteniendo. Jesús es el que nos sostiene aún en medio de las tormentas. Él te sostiene aún en medio de las crisis, en medio de los problemas. ¿Sabe lo que nos hace ver la Biblia? Nunca estamos solos. Aún en medio de las crisis, cuando desviamos nuestra mirada, el Señor nos sostiene. Aún cuando usted mira los problemas y saca la mirada de Jesús, el Señor aún así lo sostiene. Nunca el Señor nos deja. Nunca permita que el diablo coloque en su mente que el Señor no te cuida, que el Señor no te ama, que el Señor no está cuidando tu familia, que el Señor no está cuidando tus hijos.
No permitan, porque el Señor nos ama y el Señor nos cuida. Amén. Él nos ama. Los discípulos quedaron paralizados. Quedaron con miedo. Viene un fantasma. Imagínense a alguien caminando sobre el agua, en medio de la oscuridad. Si fuéramos nosotros, tal vez nos tiramos al agua. Sin saber nadar, nos tiramos igual. Imagínense el miedo. Pero allí venía Jesús. Y cuando Jesús viene, Él trae bonanza. Él trae la calma. Él trae la paz. ¿Sabe? Si en su casa no hay paz, si en su hogar no hay bonanza, llame a Jesús. Llame a Jesús. Tal vez usted ha intentado vivir en sus propias fuerzas. Llame a Jesús. Usted sabe cuando está pasando por días de tempestad. Usted sabe cuando en su casa hay días que todo el mar está agitado. Llame a Jesús. Pídale al Señor que Él sea el centro de todas las cosas. Amén. De todo lo que nosotros tenemos. Amén. Yo me imagino a Jesús caminando sobre el agua, hermanos. Y los discípulos mirando aquella situación. Debe haber sido extraordinario. ¿A quién le gustaría experimentar eso? No el miedo del fantasma, caminar sobre el agua. Yo creo que a todos, ¿verdad? Amén. Porque el Señor se revela de maneras diferentes. Dice la Biblia en Juan 6:20, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Si usted hace el cálculo y usted mira aproximadamente, ellos iban haciendo unos 6, 7 kilómetros. Le quedaba una mitad de camino, más o menos. Imagínense en una barca, en aquella época, atravesar 14 kilómetros no era una lancha con motor, era a remo. Se demoraba. Pero dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la barca, ellos con gusto le recibieron y enseguida llegaron. ¿Sabe lo que esto me hace pensar? Es que tal vez estás viviendo una crisis, problemas, circunstancias, tempestades. Cuando usted invite a Jesús, ese problema enseguida va a pasar. Esos problemas enseguida van a terminar. Porque Jesús tiene el poder de cambiar hasta el tiempo, cambiar las cosas, restituir aquello que usted perdió, restituir todo aquello que tal vez usted piensa que nunca más va a recuperar. Tal vez usted piense, perdí años de mi vida. El Señor, cuando Él llega, Él enseguida cambia, enseguida transforma. Amén.